La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Pidiendo agua que calme mi sed. Él me dio agua que transformó mi vida, mas por saciarme mi Cristo murió. Desde la cruz su voz suplicaba: yo tengo sed, decía mi rey, mi Dios, creador de los mares, por saciarme a mí. Hay un gran río que fluye claro y limpio, desciende del trono de Dios. Sus aguas puras inundan mi alma, dando vida y paz a mi ser. Desde la cruz su voz suplicaba: yo tengo sed, decía mi rey, mi Dios, creador de los mares, sufriendo sed por saciarme a mí. Su voz suplicaba: yo tengo sed, decía mi rey.
de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Gloria al Señor para siempre. Le invito a que tome la palabra del Señor. Saludamos al pastor en este lugar y a cada uno de ustedes. Gloria sea al Señor que ha venido a este lugar y vamos a abrir la escritura ya en Isaías, en su capítulo número 40, su verso número 18. Gloria al Señor. Isaías, su capítulo número 40, su verso número 18. Gloria sea al Señor. Aleluya. Cuando usted lo tenga, lo confirma con un amén. Leemos entonces la palabra del Señor para edificación de cada uno de nosotros. Dice así su palabra: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Poderoso es Dios. Le invito a que tome su lugar en esta hora. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Gloria sea al Señor. Y seguimos, gloria sea al Señor, hablando bajo el tema desplazando al ídolo. Poderoso es Dios. Porque anteriormente estuvimos hablando, gloria sea al Señor, un poco acerca de lo que son los ídolos. Y yo les mencionaba anteriormente que para mí no se hace difícil, gloria sea al Señor, hablar de eso, porque toda mi niñez la viví en medio de eso. O sea, mi padre, mencionaba yo anteriormente, tenía varios ídolos y él los colocaba, los inició colocando en una mesa y poco a poco fueron abundando más y ya no cabían en la mesa, iba colocando en la pared y eso era una cantidad abundante de ídolos. Y cada vez que uno le preguntaba, él sabía específicamente para qué era cada ídolo o en qué cuidaba ese ídolo nuestra vida o qué función tenía para nosotros. Para mí entonces no es algo anormal o difícil de creer, porque yo crecí en eso y mi padre creía en eso, mi madre creía en eso y nos enseñaron a creer en eso. Nosotros sabíamos lo que era inclinarse ante ellos, pedirles a ellos, elevar oraciones que nos enseñaron de muy pequeños, oraciones completas, y se lo pedíamos a ellos. Entonces para mí no es anormal ni es algo fuera de algo que yo no pueda creer, porque crecí, mejor dicho, en eso. Entonces veníamos hablando acerca de todo ello y hemos venido hablando de identificar el ídolo. Poderoso es Dios. Y leímos anteriormente cómo el pueblo se acerca a Aarón y se acercan a Aarón porque tienen temor, tienen miedo. Moisés ha subido al monte a hablar con Dios y Moisés no baja y han pasado muchos días y el pueblo está temeroso. ¿Qué va a ser de nosotros? El pueblo solo había visto a Moisés, que él levantaba la vara y con esa vara Dios hacía señales, prodigios y portentos, y ahora Moisés no está. Los estudiosos entonces dicen, es muy típico que el ser humano en su temor, es que el ser humano busca ídolos, porque el ser humano tiene temor y el ser humano continuamente está buscando en qué creer.
Y yo mencionaba que precisamente eso era lo que yo veía en los ídolos de mi padre. Cada ídolo tenía una función. Unos nos cuidaban en una cosa, otros en otra, otros para otra. Y en un momento dado que yo le pregunté a papá, ¿y tal ídolo por qué no lo tiene? Y él dijo, no, dijo, él es muy exigente. Ese ídolo tú le tienes que poner aguardiente y tú le tienes que fumar puros y tú tienes que... Y entonces, y mi papá decía, eso representa mucho gasto. Entonces él sí no lo tenía allí, pero todos los demás estaban allí. Y habían muchos que él no tenía. Entonces era una cantidad tremenda, y reitero, cuando yo leo esto en la Escritura y leo esto del pueblo, a mí no me cuesta creer que el pueblo lo hacía, porque yo lo hacía. Mi padre lo hacía, mi madre lo hacía, y nos enseñaron a hacerlo. Entonces no me cuesta creer. Al día de hoy, y note que nosotros vemos acá en este pasaje donde hemos leído, y note lo que Dios o el escritor pregunta, ¿a qué pues haré semejante a Dios? Note lo que él dice, ¿o qué imagen le compondréis? O sea, ¿cómo lo harás a él? Y mire lo que dice el 19, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Mire lo que dice el 20. Note que hay para la gente también de escasos recursos. El pobre, dice, escoge para ofrecer la madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Mire qué tremendo. Note lo que el escritor dice. Es una imagen que no se mueve. Y anterior a eso, el escritor ha hablado acerca de Dios. Mire el verso número 12, y hay un encabezado ahí, y ahí nos habla acerca de Dios, del Dios del cielo, del Dios soberano, del Dios a quien usted ha venido a adorar, del Dios que le ha ayudado a usted, del Dios que no nos ha dejado, amado hermano. Y mire lo que dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Con qué midió las aguas? Con el hueco de su mano. Mire lo grande que es él. Y dice, y los cielos con su palmo. Imagínese usted, nosotros apenas miramos una cierta parte de la atmósfera, pero él dice, gloria sea el Señor, que mide esos cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. 3 dedos, hermano. Y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Mire lo grande que es él. Mire el 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Hace la pregunta. Verso 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como ¿qué? Como la gota de agua que cae del cubo. Mire eso, así de pequeña es una nación para él, que es tan grande. Como menudo polvo, dicen las balanzas, le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para él sacrificio. Pero mire el 17, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Note que él es demasiado grande, él es demasiado poderoso, él es extraordinariamente excelso, amado hermano, y por eso es que el escritor pregunta, ¿a qué le harás tú semejante? Porque los ídolos de mi padre eran formados por manos humanas. Yo me acuerdo que un día le hice uno. Fui a la escuela y en la escuela nos dijeron, hoy vamos a hacer algo artístico con las manos, y nos dieron yeso y yo hice un ídolo y se lo regalé a mi padre. Se lo envolví en regalo y se lo di, y mi padre estaba feliz.
Yo lo había hecho, una niña lo había hecho. Mire qué tremendo. Por eso es que el escritor dice, ¿a qué tú le vas a hacer semejante cuando él es tan grande? Y nótese, usted recordará, dice la Biblia que Aarón, él fue quien hizo el ídolo. Él lo formó. Dice que dijo, traigan el oro que tienen en sus zarcillos, y lo echaron y él lo formó con buril. Él le dio forma. Pero mire qué tremendo es el hombre. El hombre lo forma y luego se inclina y le pide a él. Mire cómo es el entendimiento humano. Se dice, amado hermano, que no importa cuán sofisticada sea una nación. Mire qué tremendo. Igual dice, las naciones son idólatras. Y de ahí tenemos, por ejemplo, a Egipto, un imperio. Pero ellos son idólatras. Tenemos a Grecia. Se dice que esa nación, de ahí se desprendieron los mejores filósofos, pero son idólatras. Tenemos a China. ¿Quién no admira esos países? Pero están llenos de ídolos. No importa cuán sofisticada sea la nación, tienen ídolos. Lo más sorprendente entonces, y cuando vemos todo esto, notamos que el ser humano desde los tiempos más antiguos, más remotos, hasta hoy, el ser humano sigue teniendo ídolos. Y podríamos, incluso algunos estudiosos dicen que fácil es burlarnos del pueblo judío, de sus ídolos. Pero ellos nos traen a este tiempo y dice, en este tiempo también muchos que van a una congregación tienen ídolos. Y vamos a hablar un poquito acerca de ellos para que usted y yo los identifiquemos. Cuando nosotros logramos identificar algo, entonces es que sabemos que está allí. Y cuando sabemos que está allí, entonces es que podemos quitarlo. Si nosotros lo tenemos en el trono de nuestro corazón, es tiempo de quitarlo. Poderoso es Dios. Y poder permitir que Dios sea el centro de nuestro corazón. Que sea Dios, el Dios del cielo, y no un ídolo. Poderoso es Dios. ¿Qué es lo más tremendo de esto? Vayamos al Salmo número 115, y no quiero ser muy repetitiva en lo que hablé anteriormente, pero es importante que hagamos un poco de hincapié en todo esto, amado hermano, para que no nos pase a nosotros, para que aprendamos, gloria sea al Señor, y para que tengamos cuidado. Poderoso es Dios, y nos demos cuenta que Dios lo sabe todo, y porque lo sabe todo, apercibe nuestra vida. Verso número 8 del capítulo número 115 del libro de los Salmos. Miren lo que dice. Note que ahí Dios habla de Dios y los ídolos, y nos habla de cómo es el ídolo. Poderoso es Dios. Son hechos de plata, de oro, son hechos por manos de hombre, tienen boca y no hablan. Nos dice todo lo que tiene un ídolo. Pero en el verso 8, mire lo que dice: semejantes a ellos son los que los hacen. Y aquí está el problema: y cualquiera que confía en ellos. Semejantes a ellos son los que los hacen, pero no solo los que los hacen, cualquiera que confía en ellos. En otras palabras, cuando usted empiece a confiar en ese ídolo, cuando usted empiece a adorarlo, usted se irá volviendo como ese ídolo. Y vamos a avanzar un poquito más para sorprendernos. Poderoso es Dios, de que eso es una realidad. Isaías capítulo número 44, gloria sea al Señor. Isaías capítulo número 44. Mire lo que dice acerca de ellos. En el capítulo número 9, gloria sea al Señor, 44, verso número 9, y al final de ese versículo, mire lo que dice al final. Dice que los ídolos no ven ni entienden.
Empieza diciendo, lo voy a leer todo el versículo: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, mire eso, son testigos que su función, para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Mire algo particular de los ídolos: ellos no ven ni entienden. En la actualidad, si yo permito que haya un ídolo en mi corazón, entonces cuando yo le permito a ese ídolo y yo le rindo a él más espacio que a Dios, cuando yo lo venero más que a Dios, cuando yo le doy a él más tiempo que a Dios, cuando yo le doy a él lo que no le doy a Dios, yo me iré pareciendo a ese ídolo. Iré tomando la forma de él. Me volveré tan insensible y tan ciega que yo no me daré cuenta. Note lo particular de los ídolos: ellos ni ven ni entienden. Y yo me iré pareciendo a ese ídolo. Yo lo vi en mi padre. Cuando yo vine al Señor, cuando yo leía la Escritura y yo me daba cuenta, estos son los ídolos de mi padre. Y cuando yo trataba de explicarle a él, él no veía. Él no entendía. ¿Hasta cuándo él vino a entender? Cuando él permitió que la palabra de Dios, cuando Dios alumbró su corazón, alumbró su mente, y esta palabra logró hallar cabida en el corazón de mi padre, entonces él se dio cuenta que esos ídolos ni hablaban, ni veían, ni razonaban. Pero de lo contrario, él siempre se parecía a ellos. Él no veía ni entendía. Es impresionante, pero esa es la realidad. Cada uno de nosotros, Dios nos da la oportunidad, amado hermano, de nosotros buscar en nuestro corazón, porque leíamos anteriormente que aquellos ancianos del pueblo no tenían ídolos literales colocados, tenían los ídolos en su corazón. Nosotros podemos llegar a tener un ídolo en el corazón. Ya no se miran, ya no los ponemos en nuestro cuello, ya no los ponemos en las esquinas de la casa. Mi madre colocaba en las esquinas de la casa, en la puerta. Yo iba a las casas de los compadres que mis padres tenían, y había arriba de la puerta, había en las esquinas, habían ídolos. Pero el ser humano en este tiempo, dicen los estudiosos, el ser humano a este tiempo es tan sofisticado que ya no los coloca fuera, ahora los tiene dentro de su corazón. Y ellos se van pareciendo a su ídolo. Si mi ídolo es el poder, o sea, si lo que yo busco es poder, yo estaré deseando controlar continuamente. Yo trataré de controlar a mi esposo, yo voy a tratar de controlar a mis hijos, yo voy a tratar de controlar a los hermanos. ¿Por qué? Porque mi ídolo es poder. Yo quiero poder. Yo voy a buscar controlar. Indirectamente, no me conteste, pero ¿será que hay esposas que controlan a sus esposos? No me conteste. Resérvelo. Esposas que controlan a su esposo, y a veces ellas ni cuenta se dan. Yo no. Pero cuando usted habla con el esposo, uno identifica. Él carga la camisa que a ella le gusta, él se pone la ropa que a él le gusta, él va donde ella quiere, los niños están donde ella quiere.
Y aunque él diga, yo mando en la casa. Yo he visto personas que cuando el varón dice, yo mando en la casa, las personas que saben, miran al cielo, hermano. ¿Por qué? Porque cuando a mí lo que me gusta es poder, entonces yo estaré buscando, ese será mi ídolo. Y yo estaré continuamente tratando de controlar, de tener el control. Y eso vuelve a la persona insensible. ¿Por qué? Porque no le interesa, no me interesa qué piense mi esposo, cómo lo vean, yo tengo el control. No me interesa cómo vean a la iglesia, yo tengo el control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es mi ídolo. Se dice que aquel que su ídolo es el dinero, esa persona se vuelve insensible. ¿Por qué? Porque el dinero no es sensible, el dinero es totalmente insensible, hermano. Y la persona se vuelve así. Y dígame usted si no es verdad. Mire, yo me quedo espantada cuando yo veo mujeres que van hacia Estados Unidos arriesgando la vida de sus niños. Incluso con un bebé en el estómago, y ellas van arriesgando y no les interesa para nada si esa criatura muere o vive. Yo oigo en las noticias y yo me quedo perpleja de cómo dejaron un niño allí en la frontera y están buscando quién es el padre, quién es la madre. Uno se queda perplejo las cantidades de abortos que hay continuamente. El ser humano es insensible por dinero, hermano. ¿Cuántas personas han estudiado medicina no para dar vida, sino para quitar la vida? El dinero los ha vuelto insensibles. No importa quién muera, lo que quiero es dinero. Hay gente que su ídolo es el dinero. Si mi ídolo es mi reputación, yo estaré cuidando mi reputación todo el tiempo. Ay de mis hijos si dicen cómo soy yo. Ay, que tengan cuidado. Porque yo estoy cuidando mi reputación. Ay de mi esposo si dice algo de mí, porque yo estoy cuidando mi reputación. Y aunque pareciera que no es así, vayamos a Primera de Samuel. Mire lo que pasó con este hombre, poderoso es Dios. Primera de Samuel en su capítulo número 15. Poderoso es Dios. Capítulo número 15 de Primera de Samuel. Mire lo que hay un encabezado en el capítulo número 15, no sé qué dice su Biblia. Primera de Samuel 15, ¿qué dice su Biblia? El capítulo 15 de Primera de Samuel. Saúl desobedece ¿y qué? Y es desechado. Mire lo que dice ahí. Saúl desobedece y es desechado. Y ustedes conocen la historia. Saúl había llegado a ser rey sobre Israel. Dios lo había colocado allí. Y ahora Saúl estaba desobedeciendo. Y luego de desobedecer, este hombre trata de cambiar el panorama porque él le preocupaba mucho su reputación. Mire lo que dice el verso número 30. Mire qué tremenda la exclamación de este hombre en el verso número 30 del capítulo 15. Y él dijo, mire lo que él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios.
Él había pecado, Samuel el profeta le estaba diciendo, le había dicho, pecaste Saúl, Dios te ha desechado, pero él lo que le importa no es que había pecado, lo que a él le importa es su reputación. Note que el ser humano puede amar tanto su reputación, lo que van a decir de mí. Ay Dios, que si se entera la vecina, si se enteran los hermanos, mi reputación. La reputación es la opinión o idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o sobre una cosa. Y yo puedo amar tanto eso que yo no le voy a permitir a nadie que hable en contra de mi reputación. Note, este hombre le estaba tan preocupado, no de que Dios, ni siquiera estaba preocupado tanto de que Dios le hubiese quitado el reino. No estaba preocupado por eso. Su reputación, por lo que ahora ya no tenía. Porque el pueblo ya no lo iba a ver con respeto. Él era el rey. Mire qué tremendo es esto. Note que el ser humano es capaz, amado hermano, de hacerse ídolos y venerarlos. Y poco a poco se va volviendo como ellos. Este hombre estaba más preocupado por su reputación que por cualquier otra cosa. Ni siquiera le interesaba cómo era visto delante de Dios. Nada le interesaba más que su nombre, que él mismo. Esto es peligroso, amado hermano, porque cualquiera de nosotros en un momento dado puede tener un ídolo. Cualquiera de nosotros puede en un momento dado tener un ídolo y ni siquiera darse cuenta. Yo he conocido personas que Dios guarde si alguien le golpea o le raya el automóvil que tienen. Ese es su ídolo. Yo recuerdo en una ocasión, yo estaba viendo hace algún tiempo ya atrás, pero a mí me sorprendió cómo estaban dos personas, hay lugares donde hacen competencias de familias, y recuerdo que estaba una competencia y estaba una madre con su hijo en esa competencia. Y yo recuerdo que si ganaban la competencia le iban a dar algunos miles de dólares. Yo recuerdo que en plena competencia el muchacho estaba tan deseoso de ganar la competencia que yo recuerdo que en medio del programa empezó a gritarle a su madre. Y empezó a gritarle y a gritarle. Y yo me quedaba sorprendida porque él ya no le importaron las cámaras. Él gritaba a su madre y le gritaba y le decía que tenía que ganar y que tenía que ganar. Y yo decía, él se olvidó que ella es su madre. La competencia para él es más importante, el dinero es más importante que la persona que está con él. Si el ídolo mío es cierta carrera, cierto nivel, amado hermano, en cuanto a lo que quiero alcanzar, me importará nada lo demás. ¿Por qué? Porque ese es mi ídolo. Y eso es lo que quiero alcanzar. Y eso hace a un lado a Dios mismo. Pueden ser incluso programas. ¿No ha oído usted? Mire, yo crecí en ese tiempo donde las novelas eran tremendo apogeo. Yo crecí en ese tiempo. Recuerdo cómo con mi hermana teníamos gran deseo de estudiar. Entonces, mi padre solo nos daba hasta sexto grado primaria, y cuando sacábamos sexto grado primaria, papá decía, vaya a trabajar, ya le di más de lo que yo pude estudiar. Él no había estudiado, él era analfabeto, entonces, y él decía, pero él nos decía a nosotros, ya le di lo que yo no pude, 6 años de estudio. Entonces, una vez que salíamos de la primaria, decía, vaya a trabajar.
y nos íbamos a trabajar. Ya estábamos trabajando con mi hermana, pero queríamos estudiar. Entonces dijimos, estudiemos en la nocturna. Y nos inscribimos en la nocturna, juntamos dinerito, nos inscribimos, compramos todo, empezamos el año y a escasos 2 o 3 meses salió una novela. Y me acuerdo que nos encantaba. ¿Y va a creer usted que dejamos la escuela por la novela? Nos había costado juntar el dinerito, pero no importaba. Nos gustaba más la novela. Eso es el ser humano. Cuando yo recuerdo esto, entonces yo digo, sí, es cierto, el ser humano tiene una capacidad terrible ¿de qué? De poner cosas en su corazón. Continuamente el ser humano es capaz, y los estudiosos dicen claro que el ser humano es capaz de colocar continuamente cosas en su corazón. Aquella persona que su ídolo es fama, es buscar fama, esa persona continuamente, amado hermano, estará buscando darse a conocer. Sea como sea, luchará por hacerlo, luchará por alcanzarlo. ¿Por qué? Porque ese es su ídolo. Y estaba yo leyendo varios pasajes de la Escritura donde nuestro Señor Jesucristo tuvo la oportunidad, y de hecho Él en su tiempo fue una persona famosa, pero nunca tomó esa fama para Él. Es impresionante cómo sus hermanos le dicen, vamos, date a conocer. Y Él dice, todavía no es mi tiempo. Y cuando en ocasiones sanaba a alguien, le decía, vete y no digas nada. Él tenía la oportunidad, pero Él no tomaba esa fama para sí. ¿Por qué? Porque Él era humilde y sencillo de corazón, amado hermano. Y uno se sorprende, yo me sorprendía cómo llega hay un pasaje bíblico donde los que estaban con Él le hablan y le dicen, ¿sabes? Le dicen a Él, ¿sabes? Hemos oído que tú bautizas, o que nosotros bautizamos más gente que Juan el Bautista, o que nosotros tenemos más gente que Él, más seguidores que Él. Y Él les contesta, vámonos de aquí. O sea, mi interés no es fama. Mi interés no es que la gente me siga, aunque la gente lo seguía, amado hermano, juntó multitudes en gran manera, pero ese no era su interés. El darnos a conocer no debe ser nuestro interés. El que nos vean a nosotros no debe ser nuestro interés, sino que debe ser nuestro interés que conozcan al Señor, que vean al Señor, que busquen al Señor, que las almas no se pierdan, amado hermano, que el ser humano pueda conocer a su Salvador. A esto se suma, y yo quiero que me acompañe a Jeremías, porque a esto se suma el que usted tenga ídolos. Al enemigo le agrada que usted tenga ídolos. Y vayamos a Jeremías, porque mire, a esto se suma los falsos maestros y profetas, porque ellos apoyan que una persona tenga ídolos y los conserve y desplace a Dios de su vida. Jeremías capítulo número 23, gloria sea al Señor para siempre. Santo es el Señor para siempre. Su verso número 10, aunque hay un encabezado en el versículo número 9. ¿Y qué dice ahí ese encabezado en su Biblia? Note eso. Falsos profetas, poderoso es Dios. Mire lo que dice el verso 10 en su inicio. Porque la tierra, dice, está llena ¿de qué? De adúlteros. Mire qué tremendo. En esta ocasión no está hablando plenamente del adulterio de un matrimonio, sino que está hablando del adulterio espiritual.
Note cómo la Escritura los identifica, cómo el escritor los identifica. Habla de adúlteros y dice que la tierra está llena de ellos. Y vamos a avanzar y vamos a darnos cuenta, poderoso es Dios, cómo había entrado adulterio espiritual. Ellos hacían, estos falsos profetas, hacían que la nación adulterara o que siguieran teniendo ídolos. Y mire qué tremendo, gloria sea al Señor. Vayamos a Segunda de Reyes, donde vamos a ver una vez más cómo el ser humano no tiene, amado hermano, problema en tener a Dios y tener ídolos. Segunda de Reyes, poderoso es Dios, en su capítulo número 23. El ser humano puede tener a Dios y tener ídolos igualmente. Capítulo número 23. Su verso número 12. Mire qué tremendo lo que dice. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y mire esto, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios, ¿de dónde? En los atrios de la casa de Jehová. Y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Mire esto, tenía altares en la casa de Jehová, tenían ídolos, era la casa de Jehová, pero ahí también tenían altares a otros dioses. El ser humano no tiene ningún problema en tener a Dios y tener ídolos. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado al día de hoy, amado hermano, porque el ser humano no tiene problema con llegar a una congregación. El ser humano no tiene problema con asistir a una iglesia y tener un ídolo dentro de su corazón y reverenciarlo y ponerlo a él en el trono y ponerlo por encima del Dios del cielo. Y se lo digo porque yo lo he visto. Yo he visto creyentes que tienen ídolos, que para ellos su ídolo es el dinero, que para ellos el ídolo es tener poder. Y están dentro, amado hermano, de iglesias que tienen un gran rótulo que dice que es una iglesia cristiana. Ellos no tienen problema con eso. El ser humano tiene la capacidad de mostrarse como que busca a Dios, pero al mismo tiempo tener un ídolo en su corazón. Aquí vemos que no había problema para eso, y los falsos profetas incluso ayudaban a que esto fuera posible. Los falsos profetas apoyaban todo esto. Vayamos ahí donde estábamos leyendo, gloria sea al Señor, en Jeremías, poderoso es Dios. Y vamos a avanzar un poquito y vamos a ver acerca de cómo estos falsos, amado hermano, no tienen problema con eso, o más bien inculcaban al pueblo a hacer eso, a tener ídolos, y poco a poco iban desplazando a Dios y quedándose ellos. Poderoso es Dios. Mire lo que dice el versículo número 23. Aquí ya es Dios hablando. Jeremías capítulo número 23, verso 23. Mire lo que dice. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Mire el 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, mire lo que ellos hacían, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas?
que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. Mire el 27. ¿No piensan cómo hacen? Que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Note que ellos anteponían lo que ellos decían y no lo que Dios decía. Y así automáticamente ellos iban haciendo que el pueblo se olvidara del Dios del cielo. Ellos no hablaban la palabra, ellos no enseñaban la palabra, ellos enseñaban sus propios sueños y sus propias ideas. Por eso es peligroso cuando nosotros le damos más oído al ser humano que a Dios. Cuando nosotros le damos más realce al ser humano que a Dios. Cuando para nosotros es más grande lo que dice el ser humano y es mejor lo que dice el ser humano que lo que dice la palabra de Dios. Note el peligro que corrían, note cómo estos falsos se paraban y le decían al pueblo, soñé, soñé. Y entonces el pueblo decía, ¿qué soñaste? Y le hacían caso más al sueño que a la palabra de Dios. Y Dios dice, con eso ustedes lo que están haciendo es que mi pueblo se olvide de mí. Yo sé que a veces nos cuesta adentrarnos en la palabra. Yo lo sé. Sé que no es fácil, amado hermano, adentrarse a un instituto y tener que estudiar y uno como que por ratos dice eso está bueno, pero como que por ratos qué aburrido. Y sentarse por horas, hermano, a leer la palabra y a chequearles, no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero el apóstol Pedro decía, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. ¿En qué? En seguirla, en tomarla, amado hermano. Yo vengo de un tiempo, y hermano, por eso es que yo lo hablo con tanta convicción, porque yo sé lo dañino que es. Yo vengo de un tiempo donde habían congregaciones donde lo que más imperaba era la profecía, donde lo más importante era el sueño de la hermana, del hermano. Yo vengo de un tiempo donde habían hermanos que decían, mira, allá hay una hermana que Dios le habla, vamos para allá. Yo era joven, yo decía, vamos a ver si me dice que me voy a casar o que me voy a quedar sola. Yo corría. Yo vengo de ese tiempo donde decía, vamos, a ver qué nos dice. Y nos íbamos como 3 señoritas para allá. A ayunar, a orar y Señor, hábleme. ¿Quién es Padre? Yo vengo de ese tiempo. Y corríamos y hermano, y cuando hacían actividades en la iglesia, invitemos a la hermana que Dios le hable en profecía. Y la hermana que tiene sueños y que tiene visiones. ¿Por qué? Porque el hombre es dado ¿a qué? Quiero saber. Quiero que me digan. El hombre no quiere esperar, vamos a ver qué dice la escritura y pasar leyendo y leyendo. Eso no le gusta al ser humano. El ser humano quiere que me hable, que me diga, que me ponga la mano. Yo recuerdo que alguien dijo en una ocasión, cuando nosotros decimos a las parejas, hermano, vamos a dar estudio para pareja, y las hermanas corren y jalan de la mano al esposo y lo llevan y dicen, órele pastor, aquí está, mire, órele. Póngale las manos. Porque el ser humano quiere cosas rápidas. Porque el ser humano no le gusta esperar. El ser humano quiere pronto que suceda ya.
Yo vengo de ese tiempo y por eso cuando yo leo esto, yo digo, eso es verdad. El ser humano es dado a eso, al sueño, a la visión, a la profecía, a las lenguas. El ser humano es dado a esas cosas. Pero prácticamente cuando le damos más lugar a eso, vamos desplazando a Dios. Y vamos viendo más al hombre, al ser humano. Yo no sé usted, pero yo sé lo que es decir, yo le voy a preguntar al pastor. Sí, yo le voy a preguntar. Porque yo quiero una respuesta rápida. Yo no quiero orar. Yo no quiero pasar una semana, un mes orando. No, yo quiero que me diga ya. Y a ver qué dice el pastor. O sea, como él tiene que estar orando siempre. Como él tiene que estar leyendo la Biblia siempre. Así es el ser humano. Entonces, por eso es que encontramos aquí que Dios sabía eso y por eso es que, amado hermano, el Dios del cielo, sigamos leyendo y miren lo sorprendente que Dios dice más adelante. ¿Qué versículo leímos para ver si usted está aquí? Amén. El 27. Mire lo que dice el 28. El profeta que tuviere un sueño, cuenta el sueño, dice, y a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. Y note lo que agrega, verdadera. ¿Qué tiene que ver? Mire esta expresión, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Mire qué tremendo. Note la pregunta que él hace. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Él en otras palabras, él está diciendo, la paja para nada es provechosa, sino para el fuego. Pero el trigo alimenta. El trigo sustenta. El trigo es de provecho para alimentar al ser humano. En otras palabras, lo que el hombre tiene no es válido si no viene de Dios. Lo que el ser humano da no es válido si no viene de arriba. Poderoso es Dios. Que Dios, amado hermano, nos ayude a todos. Y podamos cada uno de nosotros identificar dentro de nosotros si hay un ídolo, si yo le he dado más espacio a otra cosa que al Dios del cielo, si yo le he dado espacio a un ídolo y he sacado de mi corazón al Dios del cielo. Y que podamos cada uno de nosotros al momento de reconocerlo, porque esto es cuestión de reconocerlo. Esto es cuestión, amado hermano, de cuando yo identifico. Y esto se lo digo porque para mí muchas de estas cosas no ha sido fácil. Cuando las he identificado. Cuando he encontrado dentro de mí, le di más espacio a esto. Por eso le digo, yo vengo de ese tiempo. Cuando corríamos, cuando decían allá hablan de parte de Dios, vamos hacia allá. Y corríamos. Y no era fácil después para mí identificar, no es lo correcto. Lo correcto es orar, lo correcto es esperar, lo correcto es permitir que Dios me hable y no estar buscando, yendo a buscar como aquellos, como en el mundo busca ¿qué? Adivinos, ¿quién me lee la mano? ¿Quién me dice esto? ¿Quién me dice lo otro? Y en la iglesia, los profetas. No, nosotros no debemos caer en eso. Que Dios nos ayude a todos. Y no estoy hablando mal en contra de nadie, hermano. Yo reconozco que hay gente que de parte de Dios recibe algo, yo lo reconozco. Pero muy diferente es cuando nosotros estamos en búsqueda de eso más que de la presencia de Dios, en búsqueda de eso más que de su palabra, en búsqueda de eso más que saber esperar en Dios. Cuando estamos más en búsqueda del hombre que de lo que Dios tiene para nuestra vida. Que Dios nos ayude a todos. Colóquese de pie en esta hora
y elevemos una oración al Dios del cielo y pidámosle a Él, amado hermano, que nos ayude, que nos guíe y que en ningún momento le demos espacio a un ídolo. Señor y Padre, muchas gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios eterno. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 35 86 0000 35 86 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.